Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda. Para hoy he preparado un tutorial muy fácil de hacer. Vamos a ver cómo hacer esta flor navideña. La flor tiene alrededor de 6 centímetros de diámetro y está compuesta de 4 piezas realizadas de la misma manera. Materiales que he utilizado son hilos del grosor adecuado para trabajar con ganchillo de 4 milímetros y un ganchillo de 3 milímetros. Los dos hilos deberían tener el mismo grosor. Vamos a necesitar también una aguja y tijeras. Las flores podemos utilizar para decorar nuestros regalos de Navidad. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto, subimos 6 puntos de cadeneta. Ahora vamos a trabajar sobre la cadeneta. Empezamos en el segundo punto, tejemos un punto bajo. En el siguiente punto hacemos un punto alto. Ahora vamos a hacer 2 puntos doble altos por separado. Uno. Y 2. Echamos una hebra al ganchillo. Vamos a empezar a tejer un punto alto en el mismo sitio donde el último punto doble alto. Aquí empezamos a tejer un punto alto, pasamos solamente por los 2 primeros puntos. Y ahora en el último punto de la cadeneta vamos a hacer un punto bajo. Sacamos el punto hacia adelante. Y ahora vamos a cerrar todos estos puntos juntos. Y hacemos un punto deslizado dentro del anillo mágico. Tenemos el primer pétalo hecho. Vamos a repetir 6 puntos de cadeneta. Un punto bajo en el segundo punto de la cadeneta. Un punto alto. 2 puntos doble altos por separado, empezamos a tejer un punto alto en el mismo sitio donde el último punto doble alto y ahora vamos a tejer un punto bajo en el último punto de la cadeneta. Un punto bajo, pero cerramos todos los puntos. Y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Tenemos 2 pétalos hechos. Ahora vamos a hacer el último pétalo, 6 cadenetas. Un punto bajo en el segundo punto de la cadeneta. Un punto alto en el siguiente punto. 2 puntos doble altos por separado. Empezamos a tejer un punto alto en el mismo sitio donde el último punto doble alto. Y ahora un punto bajo. Pero cerramos todos los puntos. Tenemos 3 pétalos hechos, hacemos un punto deslizado y para terminar la vuelta otro punto deslizado dentro del primer pétalo. Un punto de cadeneta para asegurar y cortamos el hilo. Cerramos el punto, cerramos el anillo mágico, estiramos los pétalos, aquí podemos hacer un nudo bien apretadito y cortar los extremos.
Ahora hacemos otra pieza igual que esta con el hilo en color rojo y 2 piezas más con el hilo en color verde. Aquí tengo ya todas las piezas hechas, ahora las vamos a coser. Enhebramos una aguja con el hilo en color rojo y primero pasamos el hilo por dentro de los anillos mágicos. Ahora volvemos a colocar las piezas y ahora volvemos a pasar el hilo hacia el otro lado, pero buscamos otro camino. Atamos los dos extremos. Y escondemos los hilos. Y ya tenemos la labor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.